Hola, soy María Elena Duarte y creé este canal para honrar y reunir a todos los devotos de San Carlo Acutis, compartiendo historias que fortalecen la fe y tocan el alma. Si sientes en tu corazón apoyar este espacio, puedes hacerlo a través del botón de gracias justo debajo de este video. Tu gesto ayuda a mantener viva esta misión. Si estás aquí por fe, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga. Era la madrugada del 10 de octubre de 2006, 3 días antes de que Carlo muriera. Yo estaba sentada junto a la cama del hospital. Había ese olor químico a desinfectante, mezclado con algo que no sabía nombrar. El aire era denso, pesado. Carlo estaba acostado, con fiebre, débil, pero con los ojos abiertos. Ojos que parecían ver algo que yo no veía. Giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo algo que me atravesó como una cuchilla. «Mamá, yo sé a dónde voy. Sé lo que sucede después». No lo dijo con miedo, ni con prisa. Lo dijo con la naturalidad de quien describe el camino de regreso a casa. Siguió hablando, como si estuviera leyendo algo escrito en el aire. Habló de almas que ascienden como globos de aire caliente. Habló de un fuego que purifica. Habló de un peso que arrastra hacia abajo. Y habló de una claridad absoluta que cada alma tiene en el instante de la muerte. Sabe exactamente a dónde va. Yo escuché todo, pero no entendí nada. Carlo dijo que muchas almas van a lugares de espera porque todavía cargan sacos de tierra. Así llamaba él a los pecados no confesados, a las heridas no perdonadas, a esas cosas pequeñas que creemos que no importan. Dijo que, sin alguien que rece por ellas, muchas quedan atrapadas allí. Y dijo que él iría directo, porque había vivido sin perder tiempo en lo que no agrada a Dios. En ese momento pensé que era delirio por la fiebre. Hoy sé que fue la última lección que mi hijo me dio. Y la revelación que me hizo aquella madrugada todavía no ha terminado de cumplirse. Si sientes que esta palabra fue para ti y quieres fortalecer tu fe cada día, toca el botón de suscribirte para no perder lo que Dios quiere decirte mañana. Yo no era una mujer de fe profunda. Era católica porque nací católica, como casi todos en Italia. Bautizada, casada por la iglesia, pero distante, muy distante. Mi vida era común: trabajo, casa, compromisos sociales. Tenía todo lo que se supone que una mujer debe tener: un buen esposo, una carrera, estabilidad. Pero había un vacío que no sabía nombrar, una inquietud que empujaba hacia el fondo con distracciones. Rezaba poco, iba a misa porque era lo correcto, no porque la necesitara. Cuando Carlo nació, el 3 de mayo de 1991, jamás imaginé que ese niño sería mi maestro. Era tranquilo, observador. Desde muy pequeño había algo en él que me descolocaba. No era solo inteligencia, era coherencia. Una coherencia que yo no tenía. Recuerdo el día en que me pidió ir a misa todos los días. Tenía 7 años. 7. Me pareció extraño, casi incómodo. «Pero hijo, ya vamos los domingos», le dije. Él respondió: «Mamá, ahí está Jesús. ¿Por qué iría solo una vez por semana?». No supe qué responder. Carlo empezó a llevarme a la iglesia, literalmente. Se despertaba temprano, se arreglaba solo y me esperaba en la puerta. No se quejaba, no insistía con palabras, simplemente esperaba. Y eso me incomodaba más que cualquier sermón. Me hacía preguntas que yo no sabía responder. «Mamá, ¿tú crees que Jesús está vivo en la hostia? Mamá, ¿por qué rezamos tan poco? Mamá, ¿alguna vez pensaste que podrías morir hoy y no estar preparada?». Eran preguntas de niño, pero dolían. Antes de continuar este testimonio, déjame decirte algo desde el corazón. Tal vez llevas años rezando, diciendo las mismas palabras, y en el fondo te preguntas, ¿por qué nada cambia? No rezo sola, es un espacio de oración guiada y acompañamiento, para cuando la fe sigue viva, pero las fuerzas ya no son las mismas. Si quieres entender mejor cómo funcionan estas oraciones y ver si este camino es para ti,
El enlace está en el primer comentario fijado. Como verdades de adulto. Poco a poco, sin que yo lo notara, Carlo me estaba enseñando a rezar de verdad. No por obligación, por necesidad. Rezaba el rosario todos los días. Se detenía frente al Santísimo. Ofrecía pequeños sacrificios. Renunciaba a dulces, a programas de televisión, a cosas que los niños aman. Y lo hacía sin alarde, como quien respira. Yo observaba todo eso con una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo de tener un hijo así, vergüenza de no ser como él. Carlo nunca me juzgó, pero su vida era un espejo que reflejaba mi tibieza. Y yo sabía, en el fondo, que me estaba preparando para algo que aún no comprendía. Carlo no predicaba, vivía, y eso me desarmaba por completo. Mientras yo todavía luchaba por rezar con constancia, él ya tenía una rutina espiritual que avergonzaría a muchos adultos. Se levantaba, rezaba, iba a misa, estudiaba, ayudaba a los pobres y volvía a casa como si todo eso fuera lo más natural del mundo. No había esfuerzo aparente, no había peso. Era como si hubiera nacido sabiendo algo que a mí me llevaría años aprender. Recuerdo una tarde en que estaba en la computadora. Carlo amaba la tecnología, programaba sitios web, editaba videos sobre milagros eucarísticos. Entré a su habitación y le pregunté: «Hijo, ¿no te cansas de esto? ¿De esta vida tan disciplinada?» Me miró con esos ojos claros, serios, y respondió: «Mamá, la tristeza es vivir lejos de Dios. No logro entender cómo las personas viven así». Eso me hirió, no porque él quisiera herir, sino porque era verdad. Yo vivía lejos. Y Carlo lo sabía sin necesidad de decirlo. Nunca me confrontó directamente. Nunca me dijo: «Mamá, estás equivocada». Pero su presencia era un enfrentamiento silencioso. Cada vez que rezaba el rosario y yo fingía estar ocupada. Cada vez que iba a misa y yo ponía excusas. Cada vez que él perdonaba rápido y yo guardaba rencor. Todo eso me desafiaba. Carlo tenía una frase que repetía siempre: «Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias». Lo decía sobre la vida espiritual. Sobre cómo las personas se dejan moldear por el mundo, por la opinión ajena, por la pereza. Y él se negaba a ser una fotocopia. Poco a poco, empecé a entender que mi hijo no era solo especial. Era diferente de un modo que yo no sabía categorizar. No era solo bondad, no era solo inteligencia. Era una libertad interior que nunca había visto en nadie. Amaba la Eucaristía con una pasión que me descolocaba. Decía que la misa era el cielo en la tierra. Que cada comunión era un encuentro real, físico, con Jesús. No hablaba de eso como doctrina, hablaba como experiencia, como alguien que conoce personalmente a aquel de quien habla. ¿Y yo? Yo iba a misa y no sentía nada. Comulgaba y no sentía nada. Y eso empezó a inquietarme profundamente. Porque si mi hijo, con 15 años, vivía algo tan real, entonces el problema estaba en mí. Carlo me estaba preparando. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo, me estaba transformando. Pero yo no sabía que el tiempo se estaba acabando, que toda esa coherencia tenía un propósito urgente, y que pronto me revelaría algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, de la muerte y de la eternidad. Fue el 3 de octubre de 2006 cuando Carlo comenzó a sentirse mal. Fiebre alta, dolor de cabeza. Pensé que era gripe. Andrea, mi esposo, también. Carlo no se quejaba mucho, nunca se quejaba. Pero yo veía en sus ojos que algo estaba mal, muy mal. Lo llevamos a un médico. Luego a otro, luego a otro. Los días pasaron demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Cada examen traía una palabra nueva, un nombre nuevo, hasta que dijeron leucemia fulminante. M3, la forma más agresiva. Dijeron que le quedaban pocos días, tal vez una semana. No pude procesarlo, no pude llorar en ese momento.
Me quedé quieta, mirando al médico, como si estuviera hablando de otro niño, no de mi Carlo, que había estado vivo, fuerte y sano apenas una semana antes. Cuando volví a la habitación del hospital, Carlo estaba acostado, con los ojos cerrados. Pero no dormía. Nunca dormía del todo en esos días. Era como si estuviera siempre en vela, atento a algo que yo no veía. Me senté a su lado, tomé su mano, y por primera vez en muchos años recé de verdad. No pedí un milagro, pedí fuerza, pedí que Dios me sostuviera, porque sentía que estaba cayendo en un abismo sin fondo. Carlo abrió los ojos, me miró, y dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, no llores. Estoy ofreciendo todo al Señor, por el Papa, por la Iglesia y por ti. No lo entendí. No entendí cómo un chico de 15 años podía estar ofreciendo su propia vida mientras yo, su madre, quería gritar, romper todo, exigirle explicaciones a Dios. Carlo tenía paz. Yo tenía desesperación. Él tenía claridad. Yo tenía caos. En los días siguientes, mientras se consumía en esa cama, mientras la leucemia devoraba su cuerpo con una velocidad brutal, Carlo seguía rezando. Seguía pidiendo la comunión. Seguía hablando de Jesús como quien habla de un amigo que está allí, en la habitación, a su lado. Andrea y yo nos turnábamos junto a la cama. No dormíamos, no comíamos bien. Solo mirábamos a ese niño que estaba muriendo y no parecía tener miedo. Fue en la madrugada del 10 de octubre cuando me llamó. Su voz estaba débil, pero firme. Me pidió que me acercara, y entonces, con una lucidez que no debería ser posible en alguien en ese estado, Carlo comenzó a hablar. Comenzó a revelarme lo que sucede con las almas después de la muerte, y en ese momento, en medio de aquella revelación imposible, supe que mi hijo no estaba delirando. Me estaba enseñando, por última vez. Era la madrugada del 10 de octubre de 2006. 3 días antes de que Carlo muriera. Yo estaba sentada junto a la cama del hospital, sosteniendo su mano. Su mano estaba demasiado caliente. La fiebre no bajaba, hicieran lo que hicieran los médicos. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el pitido rítmico de las máquinas. Andrea había salido a buscar café. Yo estaba sola con Carlo. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, claros, vivos, a pesar de que su cuerpo se estaba apagando. Y entonces dijo algo que me atravesó como una cuchilla. Mamá, yo sé a dónde voy, sé lo que sucede después. No lo dijo con miedo, ni con prisa. Lo dijo con la misma naturalidad de quien describe el camino de regreso a casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise interrumpirlo. Quise decirle que no iba a morir, que todo iba a salir bien. Pero las palabras no salieron, porque en el fondo yo lo sabía. Sabía que él tenía razón. Carlo continuó hablando, y lo que dijo aquella madrugada cambió para siempre mi comprensión de la vida, de la muerte y de la eternidad. Comenzó describiendo el instante exacto de la muerte. Dijo que cuando el alma se separa del cuerpo, existe un momento de claridad absoluta, una claridad que no tenemos mientras estamos vivos. En ese instante, según Carlo, el alma ve con perfecta nitidez toda su vida, cada elección, cada palabra, cada pensamiento, no como un juicio externo, sino como una revelación interior. El alma sabe, sin lugar a dudas, a dónde va. Mamá, me dijo, es como si todas las máscaras cayeran de golpe. La persona ve quién fue realmente, no quién fingió ser. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Dijo que existen 3 destinos y que cada alma reconoce el suyo en el momento de la separación. El primer destino es para aquellos que vivieron en estado de gracia, los que amaron a Dios por encima de todo, los que se confesaron, los que comulgaron con fe, los que perdonaron, los que vivieron como Jesús enseñó.
Esas almas, según Carlo, ascienden de inmediato. Usó una imagen extraña. Dijo que suben como globos de aire caliente, ligeros, sin peso, porque no hay nada que las ate a la tierra. Van directo al cielo, mamá, directo, sin detenerse, porque no cargan nada que se los impida. Le pregunté con la voz temblorosa. ¿Y tú, Carlo? ¿Tú irás directo? Sonrió. Una sonrisa cansada pero segura. Sí, mamá, yo voy directo, porque viví para eso. Cada misa, cada comunión, cada rosario, todo fue para eso, para no tener peso cuando llegue la hora. Sentí que las lágrimas caían, pero él no se detuvo. Entonces habló del segundo destino, y su voz se volvió más grave, más densa. Dijo que la mayoría de las almas, la mayoría, mamá, repitió, no va directamente al cielo, no porque sean malas, sino porque cargan peso. A eso lo llamó sacos de tierra, pecados no confesados, heridas no perdonadas, apegos a cosas pequeñas que parecen inofensivas, la vanidad, la pereza espiritual, la frialdad en el amor, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Cosas que creemos que no importan, pero importan, porque todo importa. Esas almas van a un lugar de purificación, mamá, un lugar de fuego que no destruye, sino que limpia. No usó la palabra purgatorio en ese momento, pero yo sabía de qué estaba hablando. Dijo que allí las almas sufren no porque Dios las castigue, sino porque por fin ven con claridad cuánto desperdiciaron, cuánto pudieron amar y no amaron. Es un sufrimiento de añoranza, mamá, añoranza de Dios. Saben que lo verán, pero todavía no pueden. Y esa espera es un dolor que aquí no podemos imaginar. Yo estaba temblando. Carlo apretó mi mano con más fuerza, y entonces dijo algo que me hizo entenderlo todo. Dijo que esas almas necesitan ayuda, necesitan oraciones, misas, sacrificios ofrecidos por ellas, que muchas permanecen allí durante años, décadas, siglos, porque nadie reza por ellas, nadie se acuerda de ellas, nadie ofrece nada por ellas. Mamá, hay tanta gente sufriendo allí, tanta gente olvidada, y nosotros aquí en la tierra podemos ayudar. Cada misa, cada rosario, cada comunión ofrecida por ellas reduce el tiempo de espera. Podemos sacarlas de allí. Respiró hondo, tosió. La fiebre estaba consumiendo sus fuerzas, pero no se detuvo. Entonces habló del tercer destino, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo por él, miedo por las almas que eligen ese camino. Mamá, hay almas que van hacia abajo, que caen, porque vivieron sin Dios, sin arrepentimiento, sin amor. Y en el momento de la muerte, cuando ven quiénes fueron realmente, ellas mismas eligen alejarse de Dios para siempre. Dijo que el infierno no es un lugar al que Dios arroja a las personas, es un lugar al que las personas van porque no soportan estar cerca de Dios, porque vivieron toda su vida rechazando la luz y al final eligen la oscuridad definitiva. Esas almas odian su propia existencia, mamá. Se odian a sí mismas, odian a Dios. Y permanecen así para siempre, sin esperanza, sin salida, sin fin. No pude contener el llanto. Le pregunté, casi gritando, ¿pero Dios no puede salvarlas? ¿No puede obligarlas a volver? Carlo negó lentamente con la cabeza. No, mamá, porque Dios respeta la libertad. Él nunca obliga a nadie. Él ofrece, Él espera, Él llama. Pero si la persona dice no hasta el final, Él respeta ese no. Y eso es el infierno, la ausencia eterna de Dios, elegida libremente. El silencio llenó la habitación. Yo no sabía qué decir, no sabía qué pensar. Carlos cerró los ojos por un momento. Pensé que se dormiría, pero los volvió a abrir y dijo algo que aún hoy me estremece. Mamá, muchas personas viven como si la muerte no existiera, como si esta vida fuera todo, pero esta vida es solo preparación.
es solo un ensayo. Lo que realmente importa empieza después. Y casi nadie vive como si eso fuera verdad. Apretó mi mano. Me miró fijamente a los ojos y preguntó: ¿Tú vives así, mamá? ¿Vives como si la eternidad fuera real? No pude responder, porque la respuesta era no. Y él lo sabía. Carlo continuó, con la voz cada vez más débil. Yo sé que vas a sufrir cuando yo me vaya. Sé que va a doler mucho. Pero mamá, ese sufrimiento tiene un propósito. Te va a transformar. Te va a hacer vivir de verdad. Te va a hacer entender que esta vida es breve y que lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Respiró hondo. Y dijo lo último que jamás olvidaré de aquella madrugada. Mamá, yo estaré en el cielo y desde allí rezaré por ti. Le pediré a Dios que te ayude, que te dé fuerza, que te haga entender lo que yo tardé 15 años en enseñarte, que solo Dios basta, que solo Él vale la pena, que solo Él no te va a decepcionar. En ese momento, Andrea volvió con el café. Carlos cerró los ojos y yo me quedé allí, sentada, procesando todo lo que acababa de escuchar. Aquella madrugada pensé que era delirio por la fiebre. Hoy sé que fue la última lección que mi hijo me dio, y la revelación que me hizo esa noche todavía no ha terminado de cumplirse, porque Carlo no solo me reveló lo que sucede con las almas después de la muerte, me mostró cómo vivir antes de ella. Carlo murió el 12 de octubre de 2006 a las 6:45 de la mañana. No fue dramático, no fue repentino, fue como él había dicho que sería un paso, una transición suave de un estado a otro. Estaba rodeado por nosotros, Andrea, yo y algunas personas que amaban a nuestro hijo. El sacerdote estaba allí también, acababa de administrarle la extrema unción. Carlo abrió los ojos por última vez. Me miró, sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero absolutamente segura. Luego miró hacia arriba, no al techo, sino más allá del techo, y simplemente dejó de respirar. Yo sostenía su mano. Todavía estaba caliente, todavía parecía que iba a despertar, pero no despertó, porque ya había partido. Había ido a donde siempre dijo que iría. Andrea lloró. Yo no lloré, no en ese momento. Me quedé allí, mirando el cuerpo de mi hijo, intentando comprender lo que acababa de suceder, intentando aceptar que ese niño que me enseñó a rezar, que me llevaba a misa todos los días, que me reveló los misterios de la muerte 3 días antes de morir, ya no estaba aquí. Pero la muerte de Carlo no fue el clímax de la historia, fue el comienzo de otra. En los días posteriores al funeral, algo extraño empezó a suceder. Personas que nunca habían conocido a Carlo comenzaron a buscarnos. Decían que habían soñado con él, que habían sentido su presencia, que habían sido sanadas de enfermedades después de pedir su intercesión. Al principio pensé que era consuelo, que la gente intentaba ser amable, aliviar nuestro dolor con historias bonitas, pero las historias no se detuvieron, se multiplicaron. Una mujer nos escribió diciendo que tenía cáncer terminal, que los médicos le habían dado pocos meses de vida, que empezó a rezar pidiendo la intercesión de Carlo, un muchacho al que ni siquiera conocía, pero cuya historia había leído en internet. 3 meses después, los exámenes mostraron que el cáncer había desaparecido por completo. Los médicos no tenían explicación. Un joven nos contó que estaba al borde del suicidio. Había perdido la fe, la esperanza, el sentido de vivir. Una noche, desesperado, pidió ayuda a Carlo. Esa misma noche soñó con él. En el sueño, Carlo le dijo: «Tu vida tiene propósito. No la desperdicies. Vuelve a Dios». El joven despertó, fue a misa, se confesó y dijo que desde entonces su vida cambió por completo. Historias así comenzaron a llegar de todas partes, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, de Asia. Personas que nunca habían oído hablar de Carlo cuando estaba vivo, pero que ahora, después de su muerte, estaban siendo tocadas por él de maneras inexplicables
Y entonces llegó el primer milagro reconocido oficialmente por la Iglesia. Fue en 2013. Un niño brasileño de 6 años, llamado Mateus, tenía una malformación congénita en el páncreas. Los médicos decían que necesitaría una cirugía de alto riesgo y que quizá no sobreviviría. La familia comenzó a rezar pidiendo la intercesión de Carlo. Llevaron una reliquia suya, un trozo de tela que había tocado su cuerpo, hasta el niño. Y entonces, inexplicablemente, la malformación desapareció. Por completo. Los médicos repitieron los estudios. No podían entenderlo. El páncreas del niño estaba perfecto. La Iglesia investigó, convocó médicos, especialistas, teólogos, y tras años de análisis riguroso, declaró: era un milagro. No había explicación científica. Era obra de Dios por intercesión de Carlo Acutis. Cuando recibí la noticia, me senté en la cama y lloré. Lloré como no había llorado el día de su muerte, porque en ese momento entendí: Carlo no se había ido, solo había cambiado de lugar. Y desde el cielo estaba cumpliendo lo que me dijo aquella madrugada del 10 de octubre: mamá, yo estaré en el cielo y desde allí rezaré por ti. Le pediré a Dios que te ayude. Lo estaba haciendo, no solo por mí, sino por miles, por millones de personas. En 2020, Carlo fue beatificado. Yo estaba en Asís, en la basílica donde está enterrado. Vi multitudes de jóvenes como él, arrodillados ante su tumba, rezando, llorando, pidiendo ayuda. Vi personas de todas las edades, de todos los lugares, tocadas por la vida de un muchacho que vivió solo 15 años, pero con una intensidad que la mayoría no vive ni en 80. Y ahora, en 2025, la Iglesia ha anunciado que Carlo será canonizado. Será declarado oficialmente santo, el primer santo millennial, el santo de Internet, el santo de la Eucaristía, el santo de los jóvenes. Pero para mí, él siempre fue santo. Desde el día en que nació, desde el día en que me enseñó a rezar, desde el día en que me reveló los misterios de la muerte, desde el día en que partió, dejando en mí una herida que nunca volvió a cerrarse, pero que se transformó en misión. Porque la muerte de Carlo no fue el final, fue el nacimiento de mi verdadera vida espiritual. Fue el momento en que dejé de fingir, dejé de vivir en piloto automático. Dejé de empujar a Dios hacia los márgenes de mi existencia. Después de que Él murió, empecé a ir a misa todos los días. Empecé a rezar el rosario como Él lo hacía. Empecé a ofrecer sacrificios, a comulgar con fe, a vivir como si la eternidad fuera real, porque lo es. Y empecé a hablar de Él, a contar su historia, a llevar su mensaje a donde quiera que me llamaran. No porque yo quisiera ser la madre de un santo, sino porque no podía callar ante lo que había visto, ante lo que había vivido, ante lo que había recibido de Él. Carlo me transformó. No mientras estaba vivo, yo me resistía demasiado, sino después de su muerte, cuando ya no pude evitar la verdad que Él me había mostrado. Esta vida es breve, la eternidad es real, y cada elección que hacemos aquí tiene consecuencias que duran para siempre. Los frutos de su vida siguen brotando. Cada día recibo mensajes de personas que regresaron a la fe gracias a Él. Jóvenes que dejaron las adicciones, matrimonios que se reconciliaron, personas que estaban al borde del abismo y encontraron esperanza en la historia de un muchacho que murió a los 15 años, pero que sigue vivo de un modo que desafía toda lógica humana. Carlo decía: no yo, sino Dios en mí. Nunca quiso ser el centro, nunca quiso ser admirado. Quería que las personas lo miraran y vieran a Jesús. Que fueran a la Eucaristía, que amaran a la Iglesia, que vivieran en estado de gracia, que se prepararan para la eternidad. Y ahora, casi 20 años después de su muerte, eso está ocurriendo, a escala global. Millones de personas conocen a Carlo Acutis.
Millones rezan pidiendo su intercesión. Millones han vuelto a Dios gracias a Él. Pero la revelación que me hizo aquella madrugada todavía no se ha cumplido por completo. Porque no me reveló solo lo que sucede después de la muerte. Me reveló cómo vivir antes de ella. Y esa revelación sigue en curso, sigue transformándome, sigue transformando a todos los que la escuchan. La muerte no fue el clímax de la historia de Carlo, fue apenas el comienzo de su verdadera misión. Y esa misión continúa. Ahora, en este momento, en ti, que estás escuchando esto. Tú que estás escuchando ahora, sí, tú, necesitas saber algo. Esta historia no es solo mía, no es solo de Carlo, es tuya también. Porque todo lo que mi hijo me reveló aquella madrugada del 10 de octubre no fue solo para mí. Fue para que yo lo transmitiera, para que llegara hasta ti, para que supieras con absoluta certeza que la vida que estás viviendo ahora es solo preparación, solo ensayo, y que lo que realmente importa comienza después. Tal vez estés pasando por dolor ahora, tal vez hayas perdido a alguien que amabas, tal vez tengas miedo de la muerte, de la tuya o de la de alguien cercano. Tal vez estés viviendo en automático, postergando las preguntas profundas, pensando que todavía hay tiempo. Yo era así, exactamente así. Vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la eternidad fuera un concepto abstracto, algo para pensar más adelante, cuando fuera vieja. Pero Carlo me enseñó que no existe el después, solo existe el ahora, y que cada día que pasa sin prepararnos para la eternidad es un día desperdiciado. Cuando me dijo que la mayoría de las almas no va directamente al cielo porque cargan peso, esos sacos de tierra de los que hablé antes, no se refería a pecados grandes o escandalosos. Hablaba de las cosas pequeñas, de esas que creemos que no importan, del rencor que guardas contra esa persona que te hirió hace años, de la pereza espiritual que te hace postergar la oración, la confesión, el cambio de vida, de la frialdad en el amor, de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, del apego excesivo a las cosas materiales. Ahora parecen inofensivas, pero Carlo me dijo que, en el momento de la muerte, cuando el alma ve con claridad absoluta toda su vida, esas cosas pesan mucho, y le impiden subir inmediatamente hacia Dios. ¿Quieres pasar años, décadas, quizás siglos en un lugar de purificación, sufriendo la nostalgia de Dios, porque no quisiste soltar esos pesos ahora, cuando todavía tenías tiempo? Sé que esto suena duro. Sé que vivimos en una cultura que evita hablar de muerte, de juicio, de eternidad, que prefiere hablar solo de amor, inclusión, aceptación incondicional, y todo eso es importante. Pero no es completo, porque el amor verdadero también incluye la verdad. Y la verdad es esta: nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Carlo vivió solo 15 años. 15. Pero vivió cada día como si fuera el último. No con miedo, no con ansiedad, sino con propósito, con claridad, con amor. Iba a misa todos los días porque sabía que allí estaba Jesús, no una idea de Jesús, no un símbolo, sino Jesús mismo, vivo, presente, real en la Eucaristía. Y no entendía cómo las personas podían vivir sin eso, cómo podían pasar días, semanas, meses sin encontrarse con aquel que las creó, que las ama, que las espera. Desde que Carlo murió, mi vida cambió por completo. No porque yo quisiera, sino porque fui obligada a cambiar por el dolor, por la ausencia, por la nostalgia insoportable de mi hijo. Pero en medio de ese dolor, descubrí lo que él intentó enseñarme toda su vida: que solo Dios basta, que solo Él llena, que solo Él no decepciona, que solo Él vale la pena. Empecé a ir a misa todos los días, como Carlo hacía. Al principio era mecánico. Iba porque creía que debía, porque era lo que él haría. Pero poco a poco empecé a entender.
a sentir, a experimentar lo que Carlo experimentaba, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y eso lo cambió todo. ¿Tú ya has experimentado eso? ¿Has ido a misa no por obligación, sino por necesidad? ¿Has comulgado con fe verdadera, creyendo que recibes el cuerpo de Cristo? ¿Te has detenido alguna vez ante el Santísimo Sacramento, en silencio, simplemente estando con Él? Si no, te invito a hacerlo. No por mí, no por Carlo, sino por ti, por tu alma, por tu eternidad. Carlo decía que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo, que cada comunión bien hecha, en estado de gracia, nos acerca a Dios de un modo que nada más logra, que la misa es el cielo en la tierra, y que quien entiende eso no puede vivir sin ella. Pero para comulgar bien, necesitamos estar en estado de gracia, y eso implica confesión, reconocer los pecados, arrepentirse de verdad y recomenzar. No es fácil, lo sé. Yo misma resistí durante años. Pensaba que la confesión era humillante, innecesaria, anticuada. Pero Carlo me enseñó que es liberadora, que es el lugar donde Dios nos sana, nos restaura y nos da fuerza para empezar de nuevo. Desde que empecé a confesarme con frecuencia, mi vida espiritual cambió. Los pesos que cargaba, rencores, culpas, resentimientos, empezaron a caer. Y comencé a experimentar una ligereza que nunca había sentido. Exactamente la ligereza que Carlo describió cuando habló de las almas que ascienden como globos de aire caliente, sin peso, porque nada las ata a la tierra. ¿Quieres esa ligereza? ¿Quieres vivir sin el peso del pecado, de la culpa, del rencor? ¿Quieres estar preparado para el momento de tu muerte, sabiendo que irás directo a Dios, sin paradas, sin purificación, sin sufrimiento? Entonces haz lo que Carlo hizo. Vive en estado de gracia, confiesa con frecuencia, ve a misa, comulga con fe. Reza el rosario, ofrece pequeños sacrificios, perdona a quien te hirió. Ama de verdad, no solo de palabra. Vive como si la eternidad fuera real, porque lo es. Sé que esto puede parecer demasiado exigente. Sé que vivimos vidas ocupadas, aceleradas, llenas de compromisos y preocupaciones. Pero Carlo vivió una vida normal. Estudiaba, tenía amigos, jugaba videojuegos, amaba la tecnología. No era monje, no era ermitaño. Era un muchacho común que tomó una decisión poco común: poner a Dios en primer lugar, siempre, en todo. Y esa decisión no lo hizo infeliz. Al contrario, Carlo era alegre, ligero, libre como nunca había visto a nadie, porque no era esclavo de nada, ni de la opinión ajena, ni de la moda, ni del placer, ni del miedo. ¿Quieres esa libertad? ¿Quieres vivir sin ser esclavo de las cosas de este mundo? ¿Quieres experimentar la alegría verdadera, esa que no depende de las circunstancias y no se acaba cuando todo va mal? Entonces sigue el camino que Carlo siguió, el camino de la Eucaristía, el camino de la oración, el camino de la santidad. Sé que la palabra santidad asusta, parece algo inalcanzable, reservado para personas especiales. Pero Carlo decía que todos estamos llamados a la santidad, sin excepción. Y que santidad no es ser perfecto, es querer serlo, es levantarse cada vez que uno cae, es recomenzar cada vez que se equivoca, es no rendirse nunca. Vas a equivocarte, vas a caer, vas a fallar. Yo también fallé, y aún fallo, pero la diferencia es que ahora recomienzo, ahora me levanto, ahora no me rindo, porque sé que esta vida es breve y que lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Carlo me enseñó eso, y ahora yo te lo transmito a ti, no porque yo sea alguien especial, no porque tenga todas las respuestas, sino porque viví algo real,
porque vi algo que no se puede explicar, porque recibí de mi Hijo una revelación que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya también. Tú que estás sufriendo ahora, el dolor que sientes no es el final, es el comienzo de una transformación. Carlo me dijo eso 3 días antes de morir. Y tenía razón, el dolor de perderlo me rompió. Pero en medio de los pedazos rotos, Dios me reconstruyó, de una manera nueva, de una manera mejor. De una manera que jamás habría conocido si no hubiera sufrido. No desperdicies tu dolor, no lo entierres, no intentes anestesiarlo con distracciones. Ofrécelo a Dios, entrégaselo a Él y deja que lo transforme en algo fecundo, en algo que dé vida, en algo que salve almas. Tú que tienes miedo de la muerte, no tengas miedo. La muerte no es el final, es un paso, es un nacimiento. Es el momento en que por fin veremos a aquel que siempre nos amó, que siempre nos esperó, que siempre nos llamó. Pero para que ese momento sea de alegría y no de terror, necesitamos prepararnos ahora. No lo dejes para después. No pienses que tienes tiempo, porque nadie sabe cuándo será llamado. Carlo tenía 15 años, estaba sano, y en una semana estaba muerto. Si no hubiera vivido en estado de gracia, si no se hubiera preparado cada día, habría sido una tragedia. Pero él estaba preparado, y por eso su muerte fue un triunfo, no una tragedia. ¿Tú estás preparado? Si Dios te llamara ahora, en este mismo momento, ¿irías directo hacia Él? ¿O cargas pesos que te impedirían subir? Esta no es una pregunta para infundir miedo, es una pregunta para despertar, para sacarte del sueño espiritual, para ayudarte a vivir de verdad, mientras todavía hay tiempo. Y si sientes que estás lejos de Dios, que has fallado demasiado, que no mereces perdón, debes saber esto: eso es mentira. Es la mentira del enemigo que quiere mantenerte alejado. Dios te ama, Dios te espera, Dios te quiere. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas llegado, Él está allí, con los brazos abiertos, esperando que regreses. Carlo me enseñó eso. Decía que Dios es Padre, y que un Padre verdadero nunca abandona a su Hijo, nunca cierra la puerta, nunca dice: ahora es demasiado tarde. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras hay aliento, hay posibilidad de conversión. Mientras hay tiempo, hay esperanza. Pero no esperes hasta el último momento. No juegues con la eternidad. No arriesgues tu alma. Vuelve ahora. Busca ahora. Cambia ahora. Ve a misa. Entra en una iglesia. Arrodíllate ante el Santísimo Sacramento. Y simplemente di: Jesús, te necesito. No puedo solo. Ayúdame. Eso basta. Esa oración sencilla, sincera, humilde, basta para comenzar. Dios hará el resto. Siempre lo hace. Y si quieres saber más sobre Carlo, si quieres conocer su historia completa, busca. Hay mucho escrito sobre él. Hay videos, documentales, libros. Pero más importante que saber sobre él es hacer lo que él hizo, vivir como él vivió, amar la Eucaristía como él la amó. Deja un comentario aquí abajo si esta historia te tocó. Compártela con alguien que necesite escucharla, alguien que esté sufriendo, alguien que esté lejos de Dios, alguien que necesite esperanza. Y si quieres continuar este camino espiritual, si quieres aprender más sobre la fe que Carlo vivió, suscríbete al canal. Hay mucho más para compartir, muchas otras revelaciones, muchos otros aprendizajes, muchas otras historias de cómo Dios actúa en la vida de quienes lo buscan. Y si este canal ha sido una respuesta para ti, considera dejar un super thanks. Esta ayuda, por pequeña que parezca, sostiene esta misión y nos permite seguir llevando mensajes profundos y transformadores a más vidas que necesitan esta palabra. Pero por ahora, quiero dejarte con esto. Tu vida
importa. Tus decisiones importan. Tu eternidad importa. Y tú tienes el poder ahora, en este momento, de decidir cómo será. Carlo decidió. Eligió la santidad, eligió la Eucaristía, eligió a Dios. Y por eso ahora está en el cielo, intercediendo por ti, rezando para que tú hagas la misma elección. No lo decepciones. No te decepciones a ti mismo. No desperdicies el tiempo que Dios te ha dado. Vive, vive de verdad, vive para la eternidad. Y cuando llegue tu hora, porque llegará para todos, que puedas decir como Carlo dijo, yo sé a dónde voy, con paz, con certeza, con alegría, directo a los brazos de Dios.